Amados hermanos, amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie hablando del Evangelio del Reino. Juan el Bautista anunció las buenas nuevas del reino, que es la carga de toda esta serie de 5 partes. Juan les dijo a sus oyentes: ustedes no necesitan cambiar su conducta, sino que necesitan un cambio de nacimiento, necesitan experimentar un cambio en vida y naturaleza. Esas son las buenas nuevas del reino. La justicia del reino de los cielos es una justicia superior, la cual excede la justicia de todos los demás, incluso la justicia de la ley, es lo que leemos en Mateo 5:20. Mire, si usted quisiera divorciarse de su esposa para cumplir con lo exigido por la ley de la justicia, que es conforme a la ley de Moisés, bastaría con que usted le diera una carta de divorcio y la repudie. Es lo que leemos en Mateo 19:7. Mas el Señor Jesús dijo: pero desde el principio no fue así. Así lo llevaron los hombres. Mateo 19:8. Según Dios, no fue así, sino que había un esposo para una esposa y una esposa para un esposo. Los discípulos consideraron que esto era tan difícil porque retaba, amados hermanos, la participación de ellos mismos. Aún, mire si lo consideraron difícil, que pensaron que era mejor no casarse. Mateo 9:10. El Señor Jesús estuvo de acuerdo con que esto era muy difícil, pues requería que ellos fueran rectos según Dios mismo y no solamente rectos según la ley de Moisés. Al remitirlos al principio, cuando les dijo al principio no fue así, los estaba remitiendo a Dios mismo. Ser rectos según Dios significa que uno está dispuesto a dar la otra mejilla. Esto significa que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos estar dispuestos a dejarnos golpear en la otra mejilla. Si alguien nos obliga a caminar con él 1 milla, debemos ofrecernos voluntariamente a caminar 2. En nuestra vida natural, ninguno de nosotros, podemos hablar de esto, podemos hasta orar, podemos decir que sí, pero ninguno de nosotros puede alcanzar este estándar de justicia, de ser recto según Dios. Por eso es que necesitamos otra vida. Al final, el Señor Jesús, estamos pensando en el capítulo 5 de Mateo, dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Él no dijo que seríamos perfectos como lo es un caballero educado, como lo sería un buen maestro judío o una persona ilustre, sino perfectos como es nuestro Padre Celestial. Amados, ¿cómo es esto posible? Es imposible a menos que tengamos la vida del Padre. Si alguien nos pidiera que fuésemos tan perfectos como un pequeño cordero que es manso y humilde, tendríamos que decirle que es imposible, porque no poseemos la vida de un cordero. A fin de ser tan perfectos como un cordero, requerimos la vida del cordero. Solo entonces ser mansos y humildes como el cordero no sería ningún problema. Del mismo modo, es imposible para nosotros ser perfectos como nuestro Padre Celestial a menos que poseamos su vida. En Mateo 7:16, el Señor Jesús preguntó: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Y ustedes son uvas o espinos? ¿Son higos o abrojos? Tenemos que reconocer que por nosotros mismos no podemos ser ni uvas ni higos. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto creamos mejorarnos para convertirnos en uvas y en higos. Nosotros somos espino y abrojo, y yo siempre será espino y abrojo. Somos casos perdidos, amados, todos nosotros, y no tome esto como una ofensa. Debido a que somos espinos, jamás podemos producir uvas. Debido a que somos abrojos, jamás podríamos producir higos. Ciertamente nosotros mismos somos casos perdidos, pero eso Cristo es nuestra esperanza de gloria. En Cristo estamos llenos de gloria. La vida de Cristo es una vida que produce higos y uvas. Y esta vida que produce higos y uvas es la que ha entrado en nuestro ser. La vida divina, la vida soy de Dios es la que se nos ha impartido.
Cuando esta vida entre en nuestro ser, las uvas y los higos serán producidos como la expresión de esta vida, no de yo. Tenemos que orar pidiendo, amado, por la misericordia del Señor. Que el Señor nos conduzca a ser esos pobres de espíritu, puros de corazón, rectos en todo cuanto hagamos y rectos conforme a la voluntad de Dios. Y cuando empezamos a orar esto, ¿saben lo que pasará? El Señor Jesús tomará posesión de nosotros, abrirá nuestros ojos y nos llevará al punto de llenarnos con la vida de Él, de ir avanzando la vida de Él en todo nuestro ser. Él crecerá en nosotros y aumentará dentro de nosotros, dentro de nuestro ser a cada momento. Entonces, esta pobreza de espíritu, esta pureza del corazón, esta rectitud y esta conformidad conforme a la voluntad de Dios aparecerá, porque es Cristo quien puede ser todo esto. Finalmente nosotros dejaremos de producir espinos y abrojos y produciremos uvas y higos, que son simplemente dos expresiones distintas de la vida del Rey, de la vida del reino, de la vida de Cristo. Tanto las uvas como los higos se usan para alimentar a otro. Entonces tendremos algo que darle a otro para que también reciban esa vida. Y en esto consiste la vida del reino. Esto no es una conducta externa, sino la expresión de la vida interna, la cual es Cristo mismo que se propaga desde nuestro ser. Para que Él se propague de todo nuestro ser, es preciso ser llevados a esa pobreza, a ese estado de miseria, a esa pureza del corazón y a la rectitud en todo lo que hagamos, no conforme a nuestros conceptos, sino conforme a lo que Dios mismo es. Necesitamos que su vida crezca y madure en nosotros. De esta manera que Cristo se siembra en nosotros y se propaga en nuestro ser, a fin de que tengamos una vida ahora corporativa. Esta vida corporativa es el reino y es la realidad de la vida de la iglesia. Cristo como vida se propaga en nuestro interior. Ahora ya podemos ver más claramente, amados hermanos, que el reino es la totalidad de Cristo, que como vida se propaga en nuestro interior junto con todas sus actividades. Las experiencias que tenemos son las actividades de esa vida de Cristo que se ha propagado en nuestro interior. Queremos mirar un poco en el principio, en lo que consideramos el libro de semillas en Génesis, y recordar el propósito eterno, mirando allí las palabras sumamente importantes que son imagen y dominio. En Génesis 1:26 se nos dice que Dios creó al hombre con dos características principales. En primer lugar, el hombre fue creado a la imagen de Dios. En la Biblia la palabra imagen es de mucha trascendencia. Decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios implica afirmar que fue creado conforme a Dios. Puesto que Cristo es la imagen de Dios, es lo que podemos leer claramente en 2 de Corintios 4:4. El hombre entonces fue creado conforme a Cristo. En segundo lugar, Dios le confió su dominio al hombre. Le dio dominio, mire, sobre los peces del mar, lo podemos leer ahí en Génesis 1, sobre las aves de los cielos, sobre toda la tierra. El dominio se refiere al reino, porque es el reino divino. Así pues, los dos aspectos principales en la creación del hombre son la imagen y el dominio. La imagen es para que el hombre pueda en realidad expresar a Dios, y el dominio es para que el hombre pueda tener la autoridad de Dios y ejercer la autoridad de Dios. El hombre fue creado para expresar y representar a Dios. Y para expresar a Dios se requiere tener la imagen de Dios mismo. Y para representar a Dios se requiere tener la autoridad de Dios. Tenemos que comprender, amados hermanos, que la imagen y el dominio jamás podrán ser logrados por nosotros. Jamás por Adán. Jamás pueden ser logrados por yo. Si no es porque la vida de Dios se nos ha añadido. No se puede lograr sin la vida de Dios. Simplemente poseer cierta apariencia externa que corresponda a la imagen de Dios y a la autoridad divina no es suficiente. No es suficiente un comportamiento externo que sea bueno y que se parezca al de Cristo. No es suficiente.
Para expresar a Dios y representarlo, el hombre necesita tener la vida de Dios. Entonces ya entendemos el porqué del nuevo nacimiento, el porqué de la regeneración, la impartición de la vida de Él. Si no tenemos la vida de Dios, carecemos por completo de la capacidad y aptitud requeridas para expresarlo y representarlo. Así que necesitamos la vida de Dios. Es por eso, por lo que necesitamos inmediatamente, por eso que queremos leer ahí en Génesis 2:9 y ver lo que inmediatamente hizo Dios allí. Y Jehová Dios, ahí leemos en Génesis 2:9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí se menciona la vida, el árbol de la vida en medio del huerto. Después que Dios creó al hombre a su imagen y le delegó su autoridad, lo pone frente al árbol de la vida. Con esto dio a entender que es necesario que el hombre creado reciba a Dios como vida en forma de alimento. Dios mismo, amado hermano, se puso a disposición del hombre en forma de alimento para que el hombre lo comiera y pudiese tener la vida de él en el interior y por lo tanto poder tener la imagen y por lo tanto poder tener el dominio. Después de crear al hombre, Dios se presenta al hombre en forma de comida, a fin de que el hombre pudiese ingerirlo. Y esto tiene una grandísima importancia y revelación. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, amados hermanos. Que la gracia del Señor sea con vosotros.